versos 32-38. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Hermanos queridos, estamos en este capítulo del Evangelio de Lucas, en donde, como podemos ver, el Señor es tomado y llevado al Calvario con dos malhechores, es decir, con dos personas que definitivamente no hacían lo bueno. Malhechor, el que hace mal, lógicamente. Lucas dice que iba con estos dos hombres cuya práctica era hacer lo que es contrario a Dios, lo que es malo. Mateo dice que eran ladrones. Aunque la expresión en Mateo es mucho más clara también, porque lo que nos quiere decir Mateo es que estos hombres usaban la violencia para robar abiertamente. Y si van con Jesús es porque estaban ya sentenciados. Ahora, aclaro, si eran personas que iban a ser crucificadas, lógicamente no eran simples ladrones. No debieron haber realizado cualquier robo, cualquier delito simple, no. O habían cometido asesinato, o eran sediciosos, o ambas cosas. ¿Se acuerdan de Barrabás? Bueno, debieron ser personas iguales a Barrabás para que uno pueda entender por qué iban esos dos a ser crucificados. El judaísmo no castigaba el robo con la muerte, se castigaba lo más grave y Roma avalaba eso. Eran delitos realmente serios, eran delitos realmente graves. Algunos comentaristas dicen que probablemente estos dos hombres anduvieron con Barrabás y robaron con Barrabás e hicieron travesuras con Barrabás. Pero es una simple conjetura. Ahora, si ustedes ven, eh, aquí a algunos lo llaman el buen ladrón. El buen ladrón. El buen ladrón, más adelante en este capítulo, dirá Lucas, le dirá al otro malhechor: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Fíjense que él está reconociendo que él en la cruz con su amigo están recibiendo el pago de sus acciones. Y si están siendo crucificados, repito, es porque lo que hicieron pasó el límite de un simple robo.
Y Roma en eso era lógicamente dura. Los delitos graves se castigan con la muerte. Y más si es crucifixión. Algunos se atreven a decir que estos hombres realmente fueron sediciosos. La sedición era eh, el mal más castigado en Roma. Ustedes saben que cuando alguien se rebela contra el imperio lo toma, en este caso Roma, y lo quita de en medio. En todo caso, Jesús va con estos dos hombres que no son nada buenos y sin duda alguna, como dice Santo Tomás de Aquino, nos estaba dando un mensaje allí subliminal. Si Jesús va con dos malhechores, ¿es porque acaso él es malhechor? Pareciera que eso pudiera uno sacarlo como conclusión, ¿verdad? Pero ya vimos cómo Jesús en su juicio fue tratado ilegalmente, le violentaron todos sus derechos y al final lo condenan sin culpa alguna y lógicamente siendo inocente, como muchas veces lo declaró Poncio Pilatos. Así que fue Jesús con dos sinvergüenzas siendo inocente. Fue a la cruz siendo inocente con dos personas que realmente eran merecedoras de la muerte en la cruz. Ahora, si usted también ve a estas dos personas en el Evangelio de Mateo, estos dos injurian a Jesús. Es decir, estos dos no eran cualquier cosita de comer, diríamos aquí. Eran personas realmente agresivas. Y están en la cruz y se unen al pueblo para injuriar a Jesús que también está siendo crucificado. Así que es claro en los evangelios que estos dos eran personas que no debieron tener un testimonio muy bueno y que ante la sociedad de aquel tiempo debieron ser mirados con mucho recelo y por eso Roma los trata de esa manera, como delincuentes que merecen la muerte. Ahora, ¿qué vemos aquí? Lógicamente se está cumpliendo una profecía, la del profeta Isaías en el capítulo 53. El siervo sufriente sería contado entre malhechores. Ahí estamos viendo que la profecía se está cumpliendo. El mismo Señor Jesús está siendo tratado según lo que la misma palabra de Dios dice, siendo crucificado con personas de mal testimonio, de mala calaña, sin duda alguna. Ahora, Lucas nos dice, tal como dice el texto, que lo crucifican en un lugar llamado la calavera. En arameo, Gólgota, en latín, Calvario. Cualquiera de esos tres términos son usados. El nombre, bueno, hay muchos que dicen por qué el nombre, pero realmente no hay uno que esté seguro de por qué llevaba tal nombre. Algunos dicen que era una colina en donde se llevaban a cabo las ejecuciones, que sobresalía y que en cierto modo parecía un cráneo. Y cranion es la palabra que se utiliza para calavera precisamente. Otros dicen que por ser lugar de ejecuciones o de muerte, lo llamaron así. Bueno, usted va a encontrar diversas causas para el nombre, pero ninguno de los autores está seguro de por qué ese lugar se llamaba así. Lo que sí es claro es que Jesús es crucificado, va a ser crucificado allí con dos delincuentes y ese sitio va a ser el lugar de su muerte. Es colocado, dice la Biblia, en Jesús entre los dos malhechores, en la mitad de los dos. Y esto es clave en el sentido de que Jesús entabla un diálogo informal, digo yo, con ellos. Al final un diálogo que para unos genera salvación, para el otro genera muerte eterna. Ahora, ¿dónde estaba el Calvario? Tampoco es claro. ¿Y por qué no es claro?
Porque hubo un emperador llamado Adriano que cambió toda la fisonomía de la región. Los escritores de los primeros siglos nos dicen que Adriano incluyó la zona del sepulcro en las reformas que hizo en Jerusalén, en sus planes de transformación de la ciudad santa. Así que no se sabe exactamente el sitio preciso. Se infiere por una cita del Antiguo Testamento, por el hecho de que los sacrificios se presentaban normalmente con un muro que daba al norte de la ciudad. Y entonces se piensa que fue al norte de Jerusalén, cerca del muro y de una puerta, que estaba tal sitio, el lugar de la calavera. ¿Qué quería Adriano? Acabar con cualquier vestigio que hubiera de cristianismo en aquel tiempo. Es claro que si era un lugar elevado, nos lo dice el texto, y que desde lejos se podía ver a la persona crucificada, la dejaban allí como escarmiento para los que pasaban, con una, como señal, perdón, de juicio, y que llevara a las personas a meditar en que debían precisamente ser, y esto es importante, leales a Roma para no padecer la misma circunstancia. Eusebio de Cesarea, un escritor del siglo III, nos va a decir que el descubrimiento del lugar, posiblemente el de la crucifixión, fue gracias a las indicaciones que dieron los cristianos de la ciudad posteriormente a unos arquitectos que envió Constantino, que quería hallar tal sitio. Posiblemente, dice él. Y, como les decía, se cree que era el norte. Buscaron y, según los relatos, de los cuales no se está muy seguro, se cree que había una roca donde se levantó el Calvario, donde estaba el Calvario como señal, estaba esa roca, y quedó con esa roca como ángulo del atrio de la basílica que construyeron allí. Pero repito, todo está dicho en suposiciones. Se dice que cuando se construyó la famosa Aelia Capitolina en Jerusalén, ese lugar fue realmente desaparecido. Ahora, es importante reconocer también que la crucifixión pareciera que no era reconocida por los judíos, o no era de ellos. Y lo que se descubre en los escritos judíos nos dicen, y particularmente escritos rabínicos en arameo, colgar o poner a alguien vivo en una cruz se daba desde el siglo II antes de Cristo y estuvo vigente hasta el año 70 después de Cristo. Es interesante saber que los judíos, particularmente los saduceos, parte de fariseos y esenios que vivieron en la región, practicaban y estaban de acuerdo con la crucifixión. Así que ese grito, crucifícalo, crucifícalo, de la multitud judía, para algunos parece fuera de contexto, porque el grito, los judíos sabían que la crucifixión podía ser una realidad. ¿Por qué no gritaron apedréalo, apedréalo? Si era lo que querían por la ley. No gritaron apedréalo. Gritaron lo que estaba definido desde el siglo II antes de Cristo, crucifícalo, crucifícalo. Y la crucifixión
se dice que fue una práctica esenia en aquel tiempo, una práctica saducea y una práctica farisea. No es nueva. Por ejemplo, un sacerdote llamado Alcimo crucificó 60 judíos piadosos partidarios de Judas Macabeo. Y fíjense que esto fue antes de Roma. Si usted revisa también los escritos de Fabio Josefo, historiador judío, también nos relata cómo Alejandro Janeo crucificó a más de 800 judíos en sus relatos históricos. Muchos años antes de la llegada de Roma, con Pompeyo, que fue el primero, en el año 63 antes de Cristo. Y hay un fariseo llamado Simeón ben Shetá, dice el texto, crucificó a 80 judíos y quizás samaritanos en su tiempo. Así que no era extraña la crucifixión para el judío como uno pudiera pensar. Eso se venía dando a través de la historia. Y eso era lo que se esperaba que sucediera con estas personas que eran consideradas enemigas de la tradición judía y más enemigas de Roma, como consideraron también a Jesús. Si usted revisa, hay un texto muy clave que fue descubierto en las grutas de Qumran, el rollo del templo, cerca del Mar Muerto. Allí se tiene bien narrada la crucifixión. Y precisamente se mencionan muchos casos de personas que fueron muertos en madero, crucificadas. Ellos los ponían vivos y ahí morían. Repito, una práctica que no era extraña para los judíos. Y los esenios tenían como fundamento lo que la escritura decía. Todo el que muere crucificado es un maldito de Dios y de los hombres. Y su cadáver no debe permanecer en la cruz hasta la tarde. Por eso usted ve que los que morían de esta manera eran enterrados rápidamente. ¿Por qué enterraron a Jesús rápidamente ese mismo día que murió? No porque el día siguiente era el día sábado o el día de descanso, sino porque ellos lo consideraron maldito de Dios, y un maldito de Dios no debe estar en la cruz hasta la noche. Y entonces corra a hacer el sepelio, porque el lugar se hace maldito con el maldito. Ojalá que eso también lo tengamos claro. Sin duda, entonces podemos ver aquí que a Jesús lo consideraron un rebelde, un esclavo rebelde, un gran bandido, un criminal político quizás por Roma, pero los judíos la tenían clara, la tenían muy clara. No entraban dentro de lo que los judíos consideraban una persona justa y una persona que vivía según las normas que Dios establecía. Y lo otro, si él es tratado como fue tratado, y esto también es importante, se debía a que cualquier persona que se declaraba culpable de un delito como el que acusaron a Jesús, inmediatamente se consideraba expulsada de ese grupo social. Y si se consideraba expulsada de ese grupo social, con esa persona podemos hacer lo que nos dé la gana. Y por eso usted ve que a Jesús lo escupen, lo patean, lo golpean, lo torturan, lo humillan, hacen de todo. Es decir, con una persona que ha sido considerada por la autoridad como un delincuente de esa calaña, con ella podemos hacer lo que nosotros querramos. Y matarlo
me felicitarían por eso. Patearlo, escupirlo, maltratarlo, eso no sería nada extraño, porque según la tradición se merecía eso. Y fíjense que eso, repito, es todo lo que Jesús experimenta. Maltrato, escupitajos, golpes y para remate considerado un maldito de Dios según ellos. Un maldito que va a tener un entierro muy rápido porque su sangre no debe contaminar el suelo del pueblo de Dios en ese momento. Así estaba Jesús y así estaban esos malhechores. Ahora, piense esto. Si usted lee la Mishnah, que es la interpretación de la ley judía, los ritos funerarios sí se permitían el día de reposo. Y el sepelio se podía hacer con toda la tranquilidad del mundo. Pero con Jesús no es posible tal cosa. Ya les decía por qué. Si Jesús es considerado maldito, corran y entiérrenlo rápido. Él murió como un maldito. Ese maldito no debe contaminar la tierra donde el pueblo de Dios está ubicado. Por eso, la diferencia entre uno que muere, según ellos, en la paz de Dios y uno que muere, según ellos, maldito de Dios, es clave para el entierro. Ahora, cuando usted lee la Biblia, usted se dará cuenta de que esa imagen queda. Hay en la Biblia evidencias del rechazo de los judíos hacia Jesús. Pablo va a decirnos, los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos. Escándalo, es decir, ¿cómo miraba un judío a uno crucificado? De la peor manera. Eso permanecía en el tiempo y fíjense que Pablo está escribiendo aquí en Primera de Corintios ya mucho tiempo después de la muerte de Jesús y todavía eso permanecía. Justino Mártir, un padre de la iglesia, haciendo referencia de un texto de un judío llamado Trifón, él va a decir cómo esas personas que morían como Jesús eran consideradas dignas de rechazo y malditos. Este hombre dice, aquel a quien ustedes llaman el Cristo no tenía ninguna gloria ni ninguna honra, hasta tal punto que incurrió en la última maldición de la ley, es decir, fue crucificado. A Jesús se le consideró un maldito por ellos porque ha sufrido el suplicio de la cruz previsto por la ley. Primera de Corintios nos recuerda lo mismo. Fíjense cómo dice Pablo. Las personas decían que Jesús era maldito. Fíjense que Pablo va a decir, cualquiera que dice a Jesús anatema, maldito. Pero ¿por qué todavía le dicen maldito en estos tiempos? Porque así lo consideraban. Y Pablo va a decir, esos no tienen al Espíritu Santo. Ellos no han entendido qué fue lo que pasó en la cruz. Ahora, cuando usted ve el texto bíblico, y esto es importante, miren cómo nos habla Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ya les dijimos por qué, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una petición del Hijo de Dios importante aquí. Y actúa Jesús como inclusive un gran intercesor. Un hombre que ahora es capaz de suplicar al Padre por aquellos que lo están matando. Fíjense hasta dónde llega el perdón de Dios, hasta dónde llega el clamor del Hijo de Dios. Evitaba temporalmente que los judíos y todos sintieran instantánea y merecidamente la ira de Dios.
esto como que frena la ira de Dios. No quiere decir que no llegó, va a llegar unos 40 años después, pero llega. Pero entre ese tiempo hay muchos que se arrepienten y muchos que se convierten al evangelio. Fíjense que Jesús está aquí clamando por perdón. ¿Y por quiénes exactamente? Mire lo que están entre los versos 34 al 37. El pueblo, los gobernantes, los soldados y todos los que pasaban. De esos es que Jesús habla. Y por eso Jesús está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oraba por todos ellos. Y fíjense que ese clamor específicamente es por los sumos sacerdotes, fariseos y escribas que falsamente lo acusaron y le hicieron un juicio injusto. Clamó por la gente que le escogió a muerte y no a Barrabás, y que luego gritaban, crucifícale, crucifícale. Clamó por los que pasaban y meneaban la cabeza y le injuriaban. Clamó por el pueblo y los gobernantes que se burlaron de él. Clamó por los que le escupieron, por los que le pusieron corona de espinas, por los que lo ridiculizaron como un rey con un manto. Clamó por los soldados que lo azotaron y se burlaron de él y se jugaron sus ropas al azar. Clamó por Pilatos que lo condenó a muerte habiéndolo declarado inocente. Clamó por los dos ladrones a su lado que lo injuriaron y se burlaron de él. Miren hasta dónde llega el clamor de Jesús. En la realidad eso es común. Y definitivamente su clamor fue por toda la descendencia de Adán. Porque la descendencia de Adán fue la que realmente al final ocasionó la muerte de Cristo por el pecado que esa herencia de Adán experimentaba. Todos nosotros fuimos culpables de la muerte de Cristo y por nosotros también Cristo oró y Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Indudablemente no podemos negar que nosotros por nuestro corazón malo, que nosotros por nuestro pecado fuimos causa de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y desde su cruz, el Señor mismo oró por perdón de todos sus enemigos y allí estábamos nosotros. Cada ser humano debe reconocerse a sí mismo enemigo de Dios, de acuerdo con las palabras mismas del apóstol. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjense la causa. ¿Por qué muere el Hijo? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Pero el Hijo muere para darnos salvación. Por eso todo aquel que se acoge al Hijo tiene vida eterna. Si no hubiera orado Jesús por nosotros, ¿qué fuera de nosotros? Sin duda alguna no estaríamos aquí. Sin duda alguna estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que ese clamor no solamente fue por los que lo mataron y se burlaron de él y lo golpearon y lo ultrajaron en aquel tiempo, sino también por nosotros, porque nuestro pecado fue la causa de la muerte de Cristo también. Nosotros no podemos excluirnos de la culpabilidad que tenemos o que teníamos de la muerte de Cristo. Éramos culpables de la muerte de Cristo. Por gracia
fuimos perdonados y por gracia tenemos hoy la vida. Por eso Pablo va a decir, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Así que no nos extrañe que la Biblia diga eso. ¿Se acuerdan de Esteban? Imitó a Jesucristo con una oración similar. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, fue el grito de él. Ese fue el grito de Esteban. Es que la misericordia y la gracia son la clave para nosotros tener la vida de Dios. Misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Si no hubiera sido por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros sin duda alguna hoy estuviéramos lejos y muy lejos del reino. Ahora, fíjese esto. La oración también fue escuchada en aquel tiempo por el Dios Padre y algunos se arrepintieron. Dice el texto que algunos vinieron del Calvario golpeándose el pecho. Acuérdense que habían dos formas de mostrar arrepentimiento, dándose golpes en el pecho y dándose golpes en el muslo. ¿Qué significa esto? Que estas personas realmente llegaron compungidas del Calvario, diciendo a Dios seguramente, perdónanos, perdónanos, perdónanos por haberte ofendido, perdónanos, perdónanos, perdónanos por haber estado lejos de ti, perdónanos por haber crucificado a tu Hijo. Seguro que sí. Y hubo muchos, dice la Escritura, que una semana después se convirtieron por la prédica de los apóstoles. Unas semanitas después ya estaban otros más confesando a aquel que habían negado en la cruz, aquel que habían crucificado en la cruz, y ahora le adoran, ya no lo desprecian, ya no lo rechazan, ya lo adoran. La razón por la cual la gracia de la conversión llega es porque Dios quería salvarlos y los salva. Pero hay otros que no. Y fíjense que también la Biblia los muestra y esos van a caer posteriormente. Dice el evangelista Lucas en Hechos de los Apóstoles, y creyeron cuantos estaban destinados a la vida eterna. Semanitas después ya estaba Lucas diciéndonos también, mire, esa oración de Jesús ya tiene efectos. Muchos creyeron por la gracia que los tocó. No les tomes en cuenta este pecado, dijo Esteban, es lo mismo. Y muchos judíos del primer siglo y muchas personas del primer siglo de la época de la muerte de Jesús lograron la salvación por gracia. Pero otros muchos también murieron sin la gracia y se condenaron. Eso también nos lo deja ver la Biblia. Póngase usted a pensar, por ejemplo, en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con Tito, el hijo de Vespasiano. Hasta ahí llegaron muchos judíos y seguramente se condenaron para siempre por no haber creído en el Hijo de Dios. Se condenaron para siempre en el infierno por no haber reconocido la gracia de Cristo y la salvación en Cristo. Ahora, fíjense que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una causa que Él establece. Es lógico que Jesús no puede excusar la injusticia y la perversión de aquellos. La injusticia de Pilatos, la injusticia de los soldados, la ingratitud de la gente, la hipocresía de la gente, la falsedad de los que estaban ahí. Pero con misericordia ante el Padre lanza una excusa para perdón. No saben lo que hacen. Busca el perdón de la falta alegando ignorancia. Y eso es lo que va a repetir Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta, 2:7. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. No conocieron la verdadera sabiduría y en su ignorancia crucificaron a Jesucristo, el que venía a darnos la vida y a darnos la vida eterna. Fíjense hoy podemos estar en pecado y en pecado serio. Pero ¿qué nos está diciendo Jesús? Arrepiéntete. Y nos está dando la oportunidad, arrepiéntete. Y nos está diciendo con amor, arrepiéntete. Y nos llama a su comunión, arrepiéntete. Porque si es seguro, si no te arrepientes, aquí sin arrepentimiento no tienes chance. Vas para el infierno. Y seguro que el infierno será tu final. ¿No es eso lo que Jesús quiere? Que nosotros podamos en la sabiduría y en la gracia de Él ver nuestra perversión y convertirnos a Él. Aquí nosotros podemos, como decía Spurgeon, yo puedo estar engañado aquí, pero ¿cuántos hay que no son convertidos? Pero allí están sentados, que necesitan la gracia, que necesitan la misericordia y la salvación. Y a lo que Jesús está diciendo, arrepiéntete. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿qué vas a hacer? Hombre o mujer. Mira que Jesús te está brindando la oportunidad. No la desprecies. Que puede ser muy tarde. Y yo te aseguro que el infierno no es nada agradable. Y la maldición del infierno no es nada deliciosa. El Mesías de Dios siempre estará diciéndonos eso. Yo te ofrezco misericordia. Yo te ofrezco gracia. Arrepiéntete. Lo que decía Spurgeon. ¿Cuánto quisiera ver una iglesia toda convertida? Pero ¿cuántos hay aquí que no son cristianos? Y no lo son realmente. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que buscar la gracia. Fíjense que la malicia cegó a esta gente. ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos? Gente de judía que pasaba, meneaba la cabeza y se burlaba de Jesús. Pero no se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Por eso la gracia está llegando a nosotros y la gracia nos está diciendo arrepiéntete. Jesús nos oró por nosotros hace siglos. ¿Qué vamos a hacer? Él sigue diciéndole al Padre, Padre, perdónalos. Pero tenemos que darle la respuesta. Porque si no, nuestro fin será definitivo en el infierno. Y eso tiene que ser duro. Póngase usted a pensar Pilato. ¿No sabía que Cristo era el Señor de la gloria? Y él lo declara santo y justo. Pero lo entrega y se lava las manos. Yo soy libre de la muerte de este hombre. ¿Libre? ¿Estás entregando a un inocente y estás diciendo que eres libre? ¿Estás viendo que es inocente y santo y puro y dices que no eres culpable? Inocente soy de la sangre de este hombre justo. Hombre justo, pero lo estoy matando. Lo estoy mandando a la muerte. ¿Qué más injusticia que esa? Estoy en la iglesia, pero estoy matando a Jesús con mi pecado. Y sé cuál es mi pecado.
Su malicia los cegó. ¿Qué dice San Juan? Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, porque había dicho Isaías, ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. ¿Qué problema entonces tienes? Pídele a la gracia que te toque, pídele al Dios de la gracia que te toque, para que te conviertas y para que te sanes. Y como no se arrepintieron, Dios mandó contra ellos al ejército romano. ¿Y qué pasó con ese tiempo? Les decía ahora. Hasta ahí llegaron. No solamente murieron la primera muerte, tuvieron la primera muerte, sino la segunda muerte. Murieron físicamente y murieron eternamente. Qué triste es estar en la iglesia e irme para el infierno. Porque me gusta mi pecado. Delicioso el pecado, ¿sí? Delicioso para que te mueras eternamente. ¿Lo quieres? Roma causó un gran daño a los judíos y un gran daño doble. Los mató física y los mató para muerte eterna. Qué tristeza. Y al final le ponen a Jesús un letrero. Este es el rey de los judíos. ¿Quién sería tan irracional de hablar de algo que no existía en la época de Jesús? Hablar de un rey de los judíos y Jesús rey de los judíos, imposible. Si en el tiempo de Jesús, ¿quién manda? Roma. Tiene tetrarcas y tiene emperador. ¿Quién manda? Roma. ¿Quién tiene el poder? Roma. ¿Jesús rey? No, no. De los judíos menos. Pero fíjense que Jesús está hablando de otra cosa. Le preguntan a Jesús, ¿eres rey de los judíos? Tú eres el que lo dice, yo no. Tú dices que yo soy rey. El reinado de Jesús estaba pensado en otra dimensión. Y fíjense que nunca habló Jesús de un reino judío. Nunca. Si oímos al Señor enseñando, ¿cuáles son los términos que utiliza? ¿Qué predicación dio sobre el reino de Dios? ¿O sobre el reino de los cielos? ¿O sobre el reino de mi Padre? ¿Habló del reino de los judíos? No. Si le hablaron a Pilato de un rey de los judíos, ¿eso para qué? Simplemente para llevarlo a la muerte, pero no para más. Porque eso no fue lo que nunca predicó Jesús. Jesús estaba predicando otra cosa. ¿Y usted cree que si realmente Jesús hubiera predicado un reino judío, Pilato no lo habría matado? Si él era defensor romano y debía promover y cuidar lo referido al imperio romano. Jamás usó Jesús, rey de los judíos, aplicado a él. Y la predicación posterior a la resurrección de Jesús tampoco fue esa. Expresión reino de Dios se encuentra 50 veces en los evangelios sinópticos. Y 32 veces reino de los cielos en Mateo. ¿De qué está hablando Jesús? De un reino que no es de este mundo, como dijo él mismo. Un reino que no es de este mundo. Los impíos tienen un reino de este mundo.
¿De qué gozan? De lo de este mundo. No gozan del reino de los cielos. Eso es utopía para ellos. Fíjense que Jesús está proponiendo un reino que no es de este mundo. Un reino donde la clave es el arrepentimiento para vida eterna. Y es un reino para muchas personas. Y es un reino espiritual. Es un reino interno, presente en el corazón del hombre. Pero es de carácter escatológico porque llega hasta la eternidad. Se hará evidente y mejor en la eternidad. Allá con Dios, trascendiendo lo pasajero, trascendiendo lo carnal, trascendiendo lo terrenal, trascendiendo lo efímero, trascendiendo lo de aquí, lo de ahora. ¿Rey de los judíos? No. Él vino, sí, a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él predicó un reino para judíos y gentiles. Un reino para todos. Y un reino donde él es rey. Por eso la conversión es tan necesaria. No me vengas con el cuento de que eres cristiano y Jesús no te gobierna. Eso es hipocresía pura. Eso es mentira pura. No querramos engañar a nadie. Peor aún, no nos engañemos a nosotros mismos. Si Jesús está predicando un reino, es para ovejas perdidas. Para ovejas perdidas de este mundo. Y que Él quiere salvar. Y que Él quiere redimir. Y que Él quiere liberar. Un reino compuesto por personas de toda raza, lengua, credo y nación. Pero un reino espiritual que comienza con un llamado al arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de vida. Arrepentimiento no es venir a la iglesia y seguir en las mismas. Eso es perversión del cristianismo. Arrepentimiento es transformación radical por el poder del Espíritu y de la palabra para gloria de Dios. Y luchando contra el pecado, porque nadie aquí puede decir que no lucha contra el pecado. Del pastor para abajo. ¿Qué quiere Jesús de ti y de mí? Esta mañana hablábamos del sacerdocio de Cristo y nuestro sacerdocio. Nadie es sacerdote si no es santo. Miren el reto que tenemos. ¿Cómo entrar al mundo de los sagrados sin santidad? Y no quiere decir que yo sea perfecto, quiere decir que yo soy capaz de ver mi pecado y dejarlo. Y luchar contra él. Y dejarlo de lado. Pero el que no está en el mundo, el que está en el mundo de lo sagrado, odia el pecado. Y fíjense que el mismo texto bíblico nos dice al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes. ¿Cómo ser rey y sacerdote? Y esta mañana hablábamos algo de eso. Si no soy lo que debo ser. Hermanos, Jesús nos deja un mensaje fuerte y claro. Él vino a salvar. Vino a salvar. Vino a liberar. Vino a redimir. Vino a liberarnos de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Vino a liberarnos del infierno. Y todo por gracia.
para vida eterna nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seremos como los de Mateo? Señor, Señor. ¿Será que Jesús me va a decir, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, anduve como forastero y no me atendiste, estuve en la cárcel, no me visitaste y no viviste en gracia, no viviste en santidad, no viviste en amor, no perdonaste. Fuiste un perverso, una perversa, un malo. ¿Qué quiere Jesús? El rey de los judíos no es tal, es rey de todos nosotros. Y como rey, él gobierna sobre nosotros. Y ese es el último aspecto que quiero decir. Y con esto termino. Si es nuestro rey, él nos gobierna. No de los judíos, de todos. Quiere decir que él tiene el control absoluto de nuestra vida. No partes de nuestra vida. O te gobierna y me gobierna todo o no sirve. Porque no hay medio cristianos. No hay medio convertidos. No hay, no existen. O eres o no eres. O soy o no soy. Pero a medias nunca. Hermanos, el reto es grande. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En aquel tiempo, tantos que rechazaron la gracia. Y sin embargo, Cristo quería que el Padre salvara a muchos y lo hizo. Hoy sigue siendo igual. El Padre sigue diciendo a cada uno de nosotros, arrepiéntete, arrepiéntete, búscame, sálvate por gracia. ¿Qué vamos a hacer? Y que sea el Espíritu Santo ayudándonos para poder responder con honestidad y con sinceridad, sin hipocresía, lo que la Biblia establece. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos bendiga y que Dios sea glorificándose en nosotros que tanto lo necesitamos. Amén. Padre, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Aquí estamos tu pueblo, hombres y mujeres, necesitados tanto de ti, Señor, tanto de ti. Tanto de tu gracia, tanto de tu misericordia, tanto de tu amor, tanto de tu palabra. Jesús, necesitamos de ti. Ayúdanos, 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 Rey de todos los tiempos y de todos los siglos y de todo el universo. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Y realmente actúa en nosotros, transformando cada parte de nuestro corazón malo, Señor. Que dejemos la mentira, el odio, el resentimiento, la amargura, el chisme, el pecado, Señor. El pecado que mata y destruye. Ayúdanos, Jesús. Que podamos mirar y mirar de frente. Y que podamos mirar y mirar con coraje y valentía. Porque vivimos en tu gracia y luchando en tu gracia. No porque seamos perfectos, pero sí porque vivimos luchando contra el pecado. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos que lo necesitamos. Como el salmista dice,
clamamos misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Y lo clamamos con todo nuestro corazón, Señor. Ten misericordia, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Y a ti, Dios Trino y Dios Uno, alabanza, adoración, gloria y exaltación por siempre. Amén.